Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos a todos, donde quiera que se encuentren. Que la gloria y la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. Hermanos, si yo quiero compartir las inquietudes que el Espíritu Santo ha traído sobre mi vida, no desde hoy ni de ayer, sino desde que tengo conciencia de la palabra de Dios, desde niño cuando comencé a entender el valor del Evangelio, el fruto del sacrificio de Jesús y sobre todo contra quién estamos luchando. Satanás siempre ha buscado destruir a la iglesia de Jesucristo y de eso quiero hablar hoy, del empeño de Satanás por destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Él aborrece la iglesia evangélica. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia evangélica predica la verdad de Dios conforme a la sana doctrina que Jesucristo enseñó en la tierra y que sus apóstoles continuaron enseñando aún en medio de persecuciones y hasta de martirio. La iglesia de Cristo tiene un evangelio, tiene un mensaje que más nadie tiene. Un evangelio que salva, que sana, que bautiza, que cambia a los seres humanos. Y es la brújula en esta tierra para llegar al cielo, es la lámpara de Dios en esta tierra, es la sal de la tierra. La Biblia revela con claridad el conflicto espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y la iglesia de Jesucristo es el principal instrumento de Dios, en las manos del Espíritu Santo, obviamente, para hacer avanzar su reino en esta tierra. Por lo tanto, pues, es innegable que la iglesia es un objetivo directo de Satanás. Todos los días, Satanás tiene un empeño y un diseño de batalla contra la iglesia de Jesucristo. Él no persigue a quienes no viven la palabra de Dios, a quienes no tienen a Jesucristo como el único camino al cielo, a quienes no hablan del rapto de la iglesia, del infierno, del juicio final, a los pecadores y de los que no hablan de la condenación eterna. Claro que no. Él no ve como peligrosos ni a una iglesia, un concilio o incluso un cristiano que mira hacia un lado para no tener que encarar el pecado porque no quiere tener problemas. Esos que dicen hay que llevar la fiesta en paz. Esos que dicen solo Dios es el que juzga. Esos son los que han llenado internet y las redes sociales de un mensaje asolapado, acaramelado, ese evangelio al almíbar, esos mensajes que dan los domingos cubiertos de mermelada. Satanás, por el contrario, es miembro principal y directivo de esa clase de congregaciones e incluso las financia para que no se detengan en cumplir con una especie de gran comisión, pero satánica. Por eso quiero hablar de los planes y estrategias que Satanás tiene y ha implementado en el mundo entero para destruir a la iglesia de Jesucristo, esa que ama la venida del Señor y está preparada tanto moral como espiritualmente para volar cuando suene la trompeta final e irse en brazos del Espíritu Santo en el rapto de la iglesia. La Biblia nos advierte, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Nuestro adversario principal es Satanás, quien desde el principio ha buscado, queridos hermanos, oponerse a Dios y a todo lo que Él establece. Satanás ataca todo lo que ha sido establecido por Dios. Él es el enemigo de toda justicia. La iglesia, como el cuerpo de Jesucristo,
queridos hermanos, acá en la tierra es un objetivo primordial de sus ataques. Somos el objetivo de guerra. Los cañones del infierno nos tienen en la mira. Día y noche no cesan los bombardeos en contra de los que llevamos los estandartes del Evangelio de Jesucristo con dignidad, con honor, con temor reverente a Dios y sobre todo que no vendemos ni el mensaje del Evangelio ni nuestra conciencia, aunque esto nos cueste sufrimiento, desprecio, rechazo del mismo pueblo de Dios y persecuciones. Primero quiero decir, hermano querido, para introducirme en todas estas tácticas y estratégicas del diablo, es que la iglesia de Jesucristo es la razón del más profundo odio de Satanás. Satanás respira día y noche odio contra la iglesia de Jesucristo. Él nos aborrece porque no le servimos a Él ni a su reino de pecado. La paga de Satanás a quienes bien le sirven y le han servido en esta tierra es el tormento en las llamas del infierno y las torturas de los demonios que atormentan sin darle un segundo de descanso a las almas que pasaron a la eternidad perdidos en pecado. Mateo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús mismo en este pasaje declara su propósito de edificar la iglesia y asegura su invencibilidad final. Sin embargo, la mención de las puertas del Hades, del reino de la muerte y la oscuridad, que es una clara referencia al poder del mal, implica que habrá un intento de prevalecer contra ella. El diablo y sus demonios no van a desistir de atacarnos, amados hermanos, mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo de carne inservible. Esos ataques cesarán cuando crucemos la puerta del cielo, cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra o cuando seamos levantados en el rapto de la iglesia para estar siempre con el Señor. Por eso yo, José Ramírez, soy un predicador del rapto de la iglesia. Predico en contra del pecado y la liviandad espiritual que hoy se tiene en muchas congregaciones. Ministros apáticos e indiferentes que están conformes con recoger diezmos y ofrendas todos los domingos y para no perder sobres que caigan en las cestas de la ofrenda, pues callan la verdad de Dios y no la anuncian desde el púlpito y con su propio ejemplo. Toleran el pecado aunque sepan que esas pobres almas van rumbo al infierno desde las mismas butacas de la iglesia. Esos son los que no quieren alborotar avisperos. Esos son los que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Esos son los que llenan los salones de sillas para que vengan nuevos financiadores de su kiosco religioso, pero que no miran en realidad la necesidad de esas pobres almas, de un mensaje que los confronte en su pecado, claro, con misericordia y con verdad, para que sus almas se compunjan y sientan la necesidad de arrepentirse y de un cambio de vida radical. Esto subraya que la iglesia es una amenaza para el reino de Satanás y por eso es un objetivo de guerra. En el mundo espiritual, ese tipo de ministros y predicadores, profetas, apóstoles, son la mano de obra que trabaja para el reino de las tinieblas. Por eso debemos abrir bien los ojos, amados hermanos, en estos días que vivimos. Y Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro fue testigo del destino del traidor de Judas, e incluso él mismo estuvo a punto de irse al infierno por haber negado 3 veces al Señor, solo que él se arrepintió de corazón cuando el gallo cantó y lloró amargamente por su cobardía.
Por eso Pedro nos advierte sobre la actividad constante, obsesiva y depredadora de Satanás. Obviamente que este versículo se refiere a los creyentes de una manera individual, pero la suma de todos los creyentes es lo que compone la iglesia de Jesucristo. Satanás busca siempre devorar nuestra fe, la unidad y el testimonio de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Tú estás en la lista de los que el diablo quiere destruir. No te descuides, no te duermas en los laureles, y no le estoy metiendo un psicoterror a nadie. Si alguien quiere seguir creyendo que Satanás es un muñequito rojo, gracioso, con un tridente cómico en las manos, allá usted. Yo sé quién es Satanás, he luchado contra él y sus demonios por años, y Dios me ha sostenido en la batalla y me ha dado victoria, principalmente porque nunca he ignorado ni el poder del diablo ni sus maquinaciones. Basta ya de tanta pamplina y tantos mensajitos de guarapo, de actividades de entretenimiento que no fortalecen al creyente para esta guerra final contra el diablo, sus demonios, incluso contra este mundo que es como una especie de tren cargado de maldad, pero que no tiene freno. Y yo quiero abordar un poco acerca de las estrategias de Satanás para destruir la iglesia de Jesucristo, queridos hermanos. Satanás no ataca de forma aleatoria, es decir, al azar, sino con astucia, con diversas tácticas que le han dado muchos resultados por siglos. Hay millones de almas en el infierno que conocieron al Señor, pero ignoraron las maquinaciones del diablo. Él es un criminal, no tiene misericordia. Él es homicida desde el principio. Sus manos están bañadas de la sangre de millones que han perecido y están ardiendo en el infierno y serán trasladados al lago de fuego y azufre. Pero primero entiendan los ataques desde adentro, usando Satanás división del pueblo y corrupción de los ministros y de la sana doctrina. Atienda con seriedad que yo recibí la orden del Espíritu Santo hoy para anunciar estas cosas que me han causado tanta persecución, aislamiento, soledad, desde el mismo día que salí por las naciones anunciando el rapto de la iglesia de Jesucristo y anunciando todo lo que el Señor puso en mi corazón para hablarle al pueblo y denunciando a Satanás y a sus obras destructoras. Pero siento paz en mi alma porque he vivido para agradarlo a Él y a nadie más. Lo segundo es las falsas doctrinas y falsos maestros. Primera de Timoteo 4:1 y segunda de Pedro 2:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, hay que hablar claramente, que en los postreros tiempos, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay gente que quieren todo tipo de mensaje, pero no quieren un predicador o una predicadora que traiga este mensaje, que confronte el pecado, que alerte al pueblo para que abra los ojos, porque los días que estamos viviendo son duros, son peligrosos y son los últimos tiempos que la iglesia está viviendo en esta tierra. La iglesia está despidiéndose ya de este mundo que nos ha perseguido, que nos ha hecho la vida imposible, que nos han hecho derramar sangre y lágrimas amargas por causa de nuestra fe en el Señor. Y segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, la Biblia nos deja bien claro, hermanos, que una de las estrategias más sutiles y peligrosas de Satanás es infiltrar
la iglesia de Jesucristo con enseñanzas heréticas que desvían a los creyentes de la verdad del Evangelio, que los apartan del camino de la justicia, debilitando la fe bíblica y sobre todo el fundamento doctrinal. Tenemos que cuidar la doctrina, queridos hermanos, pastores, predicadores, ustedes que tienen la oportunidad de treparse al púlpito porque Dios les dio ese privilegio. Ese ha sido mi principal trabajo acá. Por más de 40 años de ministerio, he visto durante toda mi vida ministerial señales y milagros y prodigios de todo tipo, y Dios lo sabe, pero para mí el milagro más grande ha sido cuando los creyentes abren su corazón y reciben la palabra y deciden serle fieles a Dios. Eso me llena a mí, mi corazón, porque la Biblia dice, sepa pues que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Pedro dice en 2 de Pedro 3:16 que los indoctos e inconstantes tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Indoctos habla de falta de conocimiento, pero en realidad los que están torciendo la palabra de Dios son la mayoría de muchos teólogos que ya tienen conocimiento, pero ya esa palabra no es vida en su corazón. Ministros de años en el ministerio, pero se les metió por dentro el espíritu de los Gálatas y hoy terminaron en la carne. Ya no ayunan, ya no buscan la presencia de Dios en las madrugadas con lágrimas y desesperación por su presencia. Ya los mensajes los copian de algún librito o lo sacan del internet o se lo oyen a alguien y lo editan en su mente, lo desempolvan, lo refríen en el sartén de su cabeza hueca y salen como loros a repetir lo que no les ha sido revelado a ellos. Pablo le aconsejó a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 4:15 y 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay gente que se están perdiendo ellos mismos y también están perdiendo a todos aquellos que le están oyendo su falsa doctrina, su falsa enseñanza. También Pablo dice en Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, estamos en un tiempo en que Satanás ha llenado el camino de jabón, de cáscaras, de banana, para que usted se resbale. Usted tiene que dejar de caminar en su propia naturaleza y caminar ahora en los brazos del Espíritu Santo. Lo tercero que veo en las tácticas del diablo es el orgullo y la ambición. Gálatas 5:25 y 26 y Romanos 12:3 dice, Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren, Satanás fomenta el orgullo, la vanagloria, la envidia y la búsqueda de poder personal dentro de la iglesia. Esas actitudes son propias de la naturaleza de Satanás. Y esas actitudes llevan a divisiones, conflictos internos y la desintegración de la unidad de la iglesia. Es un efecto maquiavélico, como lo que hizo Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo era un instrumento en las manos del diablo. Divide, debilita y después que estén débil, entonces tú los gobernarás. Cuarto, los chismes, calumnias y críticas. Santiago 3:6, Romanos 1:29 y 30 dice, y la lengua es un fuego,
un mundo de maldad. Óigame, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bendita sea la gloria de Dios. Satanás utiliza la lengua para sembrar discordias, chismes, destruir relaciones dentro de la misma iglesia, porque él sabe que una iglesia dividida contra sí misma pierde su fuerza, no puede prevalecer. Los chismes, las críticas constantes y la falta de amor fraternal erosionan la unidad y el testimonio de la iglesia. La Biblia dice que un chismoso destruye mucho bien y separa a los mejores amigos. Esa gente que todo lo critica como si ellos vieran el transcurrir de la vida desde el cielo, como que viven en una nube lejos de la tierra. A todo le encuentran un pero, siempre anda buscando la mosca en la sopa. Dice la palabra de Dios que los fuertes en la fe deben soportar a los más débiles. Esto no quiere decir, amados hermanos, que no debemos tener un criterio bíblico de lo que es conforme a la Biblia, de lo que agrada a Dios y de lo que no agrada a Dios. Claro que no. Lo que quiero decirles es que hay gente que no tienen misericordia, que siempre andan con la lengua bien afilada como un hacha, cortándole la cabeza a todo el mundo, apedreando a los demás, así como lo hacían los fariseos y los religiosos en Israel. Lo quinto es el desánimo en el liderazgo y en los miembros de la iglesia. Amados, el diablo tiene una guerra de desgaste para buscar agotar y desanimar a los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo y a los miembros, a esos miembros activos, para que suelten el arado. Esos miembros que trabajan arduamente por la obra del Señor, y los ministros para que suelten el arado de Dios, haciéndolos sentir que su trabajo no es apreciado de nadie o que es inútil, lo que lleva al abandono del servicio y la misión que Dios les encomendó un día. Él va a hacerte sentir como que estás quemado, como dicen en el argot deportivo, burn out. You still have a way to go. Todavía te queda camino, mi hermano. The goal is very close. La meta está cerca. No te detengas. Hay paga para tu trabajo. Y ahora tengo que hablarles de los ataques del diablo desde afuera, persecución y obstáculos. Esos son los ataques desde afuera. Lo sexto, las persecuciones, tanto físicas y la opresión. Apocalipsis 2:10 y Hechos 8:1. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esta era la iglesia del Señor. Y hay cosas que Dios permite, porque allí en esa prueba nosotros demostramos al diablo de que estamos hechos y que seguimos al Señor de todo corazón. Bendito sea el Señor. El que sea fiel hasta el fin, ese será salvo. Los que no niegan la fe en el Señor, el que niega al Señor, Dios lo niega también allá arriba. Dice, para que seáis probados. Hay pruebas que tú no puedes evadir, como tampoco pudo evadir Daniel la fosa de leones, ni los chicos Sadrach, Mesach y Abednego el horno ardiente. Y tendréis tribulación por 10 días. O sea, todo tiene un límite. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire, desde los tiempos apostólicos, Satanás ha querido destruir a la iglesia y ha dirigido las persecuciones contra la iglesia de Jesucristo, buscando siempre silenciar el evangelio de Jesucristo y eliminar a los creyentes y sobre todo los que proclaman la verdad de la palabra. Esto lo ha hecho a través de opresión, tanto política, social o incluso a través de la violencia física. Mire cómo sufren nuestros hermanos en otras naciones en donde tanto los gobiernos como las personas son hostiles al mensaje del evangelio, a la Biblia y a Jesucristo.
El diablo se ha afanado por obstaculizar el Evangelio e impedir su misión. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo tanto quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás se opone activamente a la propagación del Evangelio de Jesucristo, al verdadero Evangelio de Jesucristo, poniendo siempre barreras y dificultades. ¿Para qué? Para que la iglesia de Jesucristo no cumpla su misión de hacer discípulos a las naciones. Esto lo hace cuando le endurece el corazón a la gente y genera la hostilidad hacia el mensaje del Evangelio o poniendo obstáculos para el envío de misioneros. Porque los misioneros verdaderos llevan el sentimiento de Dios, llevan el sentimiento de Cristo, llevan esa vida apostólica en el corazón. Lo séptimo, la tentación y el pecado. Santiago 1:13 al 15 y Hechos 5:3. Dice Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, mira cómo dice, es atraído y seducido. Si hay cosas que te están atrayendo y sabes que eres débil ante esas cosas, corre, huye y escapa por tu vida. Y Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y este era un hombre que iba a la iglesia a llevar finanzas. ¿Por qué llenó tu corazón, Satanás, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Satanás tienta a los creyentes a pecar contra Dios y esto trae vergüenza a la iglesia de Jesucristo, destruye el testimonio individual y grupal en cuanto a la iglesia y abre puertas para más influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque pecado produce pecado, inmundicia trae inmundicia. Bendito sea el Señor. Cuando un ministro está en pecado, ese pecado se va a traspasar. Hasta el último creyente se va a mover lo que se mueve desde el púlpito. Y yo vuelvo y digo, la epidemia y el virus más mortal que se está moviendo ahora, se está moviendo desde los altares. Satanás tienta a los creyentes. Así que usted viva bajo el temor de Dios para que no atienda a las demandas del mundo ni a la sugerencia de Satanás. Bendito el Señor. Pero también, amados hermanos, tengo que hablarles de nuestra victoria en Cristo y de la resistencia de la iglesia, que solo es posible por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Vean, a pesar de los ataques de Satanás, la Biblia asegura que la iglesia del Señor Jesucristo es invencible. Somos más que vencedores. Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades, del infierno, mi hermano, es la última puerta que un ser va a cruzar por causa del pecado que comenzó en el jardín del Edén. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia de Jesucristo. Aunque los ataques son reales, esto no es cuento, y son dolorosos, la iglesia de Jesucristo, en última instancia, nunca será derrotada porque la victoria final es de Jesucristo, que ya lo derrotó en la cruz del Calvario y en ella exhibió públicamente y triunfó sobre los principados y potestades en esa cruz de dolor. Colosenses 2:15. Y en Efesios 6:10-18, allí el Señor nos habla de la armadura de Dios y dice, por lo demás, hermanos míos, Pablo le está hablando a sus hermanos y dice, fortaleceos en el Señor. La fortaleza viene de Dios y en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios no nos dejó indefensos, no somos un pueblo debilucho,
quebradizo, tenemos la fuerza de Dios, la fuerza de Cristo, la fuerza del búfalo y la fuerza del águila en vuelo. Dios nos proporciona la armadura espiritual, ¿para qué? Para resistir y permanecer firme frente a todos esos ataques del diablo. La armadura de Dios nos da su verdad, su justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia efectiva al diablo viene a través de la sumisión a Dios. Si no nos sometemos a Dios, Satanás tampoco se va a someter. Cuando lo reprendamos en el nombre de Jesús, se nos va a reír en la cara. Cuando nos sometemos a su verdad y usamos las herramientas espirituales que Dios nos dejó, entonces Satanás no puede prevalecer, tiene que huir como un perro cuando un león ruge. Romanos 8:37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, mire Pablo, estaba claro, estoy bien seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos que tener claro de que la victoria final la tenemos asegurada en Cristo. El poder de Satanás es limitado. Dios tiene poder ilimitado. Dios le puso límite al diablo. Le puso límite cuando pidió a Job para destruirlo y le dijo, no toque su vida. Le puso límite. Y su derrota, me refiero a la derrota de Satanás, ya ha sido sellada en la cruz. Sellada y firmada con sangre. Y también con la resurrección del Señor Jesucristo. El diablo nunca quiere oír el mensaje de la resurrección de Cristo, ni de su derrota en la cruz del Calvario. Y para concluir, mis amados hermanos, Satanás, el adversario, de hecho busca siempre destruir a la iglesia evangélica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo es el principal agente de Dios en la tierra. ¿Para qué? Para la expansión de su reino y la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Las estrategias del diablo son variadas y son sutiles, abarcando ataques internos como falsa doctrina, división, orgullo, chisme, contienda, etc. Y los ataques externos, persecución, la obstaculización de la misión, la tentación. Sin embargo, la Biblia nos asegura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Entonces la clave para la iglesia es la vigilancia, es el discernimiento, es la unidad en el espíritu, es la sujeción a la palabra de Dios y sobre todo el uso de la armadura espiritual que Dios ha provisto para que podamos resistir. La victoria final pertenece a Jesucristo y a su iglesia fiel. Que Dios te bendiga y recuerda que Cristo viene ya. Dios te bendiga. Shalom.